En esta entrevista tendremos con nosotros a Rubén, el cual ha sido capaz de generar su propia empresa gracias a la exposición que le ha dado YouTube. Todo ello dando a conocer la herramienta de Notion, la cual muchos de nosotros usamos a diario. Y es por esto que en esta charla nos ha dado a conocer desde cómo lo ha logrado hasta cuánto está facturando actualmente. Por lo que si quieres usar YouTube para llegar a muchísimas más personas, ya sea para tu empresa o marca personal, no te puedes perder esta entrevista, ya que Rubén nos lo contará todo. Por lo que no perdemos ni un segundo más y comenzamos con la entrevista. Qué bueno, Dani. Pues mira, yo soy Rubén Loán y básicamente tengo un canal en el que hablo de productividad y en concreto, pues la herramienta que mencionaba Daniel, ¿no? Se llama Notion, que si yo lo tengo que explicar para alguien nuevo, diría que es como si Word y Excel hubieran tenido un hijo, ¿no? O sea, puedes hacer documentos, puedes hacer tablas y con eso pues puedes hacer desde cosas tan sencillas como preparar una lista de la compra hasta, bueno, gestionar equipos tremendos para empresas súper enormes, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente tengo este canal, ¿no? Y por ahí es pues por donde divulgo acerca de todo esto. Si no me equivoco, en tu caso ya tenías un canal de YouTube previamente, antes de conocer Notion, y fue gracias a un amigo que conociste esta herramienta y al conocerla decidiste crear contenido sobre ella. Me gustaría saber qué fue eso que vistes en esta herramienta para decir, wow, esto merece la pena y se la tengo que mostrar al resto de personas. Pues mira, yo con Notion fue casi amor a primera vista, ¿vale? Porque yo soy programador, entonces he trabajado muchos años como, bueno, como desarrollador, luego me hice experto en ciberseguridad, bueno, he trabajado después como director técnico muchos años y básicamente, o sea, el mundo del desarrollo lo tengo, vamos, interiorizado a tope y sé realmente lo que cuesta desarrollar una aplicación a medida, ¿no? O cualquier, digamos que herramienta que pueda necesitar cualquier tipo de equipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente el día que a mí me dijeron, mira, existe esta herramienta y a lo mejor te puede ser útil, yo la agarré, empecé a toquitear y de repente dije, pero, a ver, ¿cómo es posible que haya una herramienta que sin necesidad de saber absolutamente nada de código sea capaz de crear otras herramientas con las que muchísimos equipos de cualquier tipo pueden trabajar y se pueden organizar, ¿no? Entonces, eso a mí me explotó el coco completamente porque dije, madre mía. Y eso es un poco lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y lo que hizo que dijera, ostras, Notion puede ser interesante. También hay otro tema muy importante y es que hay un estudio que dice que actualmente en el mundo hay más demanda de técnicos que técnicos, ¿vale? Y esto es un problema porque, claro, hoy en día cualquier empresa necesita un informático, ¿no? Porque estamos utilizando herramientas, estamos utilizando sistemas para absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay falta de desarrolladores, pues tenemos un problema a la hora de crear aplicaciones o herramientas a medida, ¿no? Para todos estos equipos de trabajo. Entonces, claro, para eso surgió este movimiento, ¿no? Del no-code, de las herramientas que, como decía, no necesitan saber programar para poder crear otro tipo de herramientas. Y Notion, yo para mí es una de las líderes dentro de esto, ¿no? Porque es muy sencillita de usar y al final, bueno, te puedes meter ahí y hacer barbaridades. Y en ese sentido has comentado que tú eras y eres programador y antes tenías un trabajo previo antes de ser youtuber y dedicarte a todo esto. ¿Cuál es el background que tienes y a qué te dedicabas? Porque yo creo que puede estar relacionado con que le vieses tanto potencial a esto. Pues yo ya te digo, empecé como desarrollador, ¿vale? Como programador. Y después, al cabo del tiempo, o sea, para mí lo mío era la ciberseguridad, ¿vale? Siempre me había gustado un poco romperlo todo y ver cómo funcionaban las cosas por dentro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que al final me di cuenta, después de trabajar en varias empresas, ¿no? Que dentro de nuestro mundillo le llamamos empresas cárnicas, ¿no? Que son estas empresas que son consultorías en las cuales al final tú solo eres un número, que es lo típico que pasa en muchos lugares, ¿no? Pero son estas empresas que se dedican simplemente a proyecto de cliente, proyecto de cliente, proyecto de cliente, y hay mucha rotativa de personal y donde es muy, muy, muy difícil realmente escalar y hacerte, digamos que experto en una tecnología concreta, ¿no? ¿Qué pasó? Que aquí yo me cansé de este mundo, que esto fue un poco porque salí a trabajar a otros países y me di cuenta de que en otros lugares las cosas se hacían de otra manera, ¿no? Entonces
Eso me llevó luego a emprender, a crear pues mis empresas, ¿no? En las cuales yo en la primera me arruiné además mucho, o sea, muy mal. Y, y todo esto pues me llevó mucho a aprender un montón sobre productividad, porque claro, en el momento en el que tú te arruinas y te endeudas, cuando tú adquieres una deuda muy grande, el problema es que luego ya no hay una empresa que te vaya a pagar un salario como para pagar las cuotas que tienes, ¿no? Que pagan al banco o a las entidades crediticias. Entonces, ahí digamos que tienes que empezar a entender que tú tienes un tiempo limitado, que tienes unas horas, que la única manera de salir adelante es creando nuevos proyectos y que claramente pues tú tienes que optimizar muy bien esas horas, ¿no? De trabajo. Tienes que entender muy bien cómo trabajar contigo para que todas esas horas sean óptimas y generen el máximo posible en el menor tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde descubrí esto típico que suelo decir, ¿no? Que la productividad no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer aquellas que te acerquen hacia tus objetivos. Y por esto vino mucho todo este tema, ¿no? De que luego al cabo de, bueno, desarrollar varias empresas, el tema de desarrollar una de ciberseguridad que luego fue adquirida por otra empresa, por una multinacional. En esta empresa multinacional fue en la que luego estuve trabajando y acabé de director técnico durante varios años, también en distintos países como y ciudades como Dubái. Y bueno, pues claramente lo que te decía, he visto mucho y conozco muy bien todo este mundo, ¿no? De la creación de herramientas precisamente y de la gestión de equipos, sobre todo. Y me doy cuenta mucho de que hay mucha necesidad dentro de cualquier tipo de equipo en las empresas, porque se van a herramientas muy generalistas que al final o intentan conseguir una herramienta que hay en el mercado, pero que al final no se adapta a ellos, ¿vale? Tú eres quien te tienes que adaptar a la herramienta y muchas veces el tú adaptarte a la herramienta no es suficiente, ¿vale? Por no decir la mayoría. Entonces, hay herramientas desarrolladas que son muy generalistas pues, para project managers, para product managers, para tema de, pues, para ventas, temas de CRMs, RPs, lo que sea. Tú tienes un montón de tipos de herramientas, pero claro, lo mejor siempre es el poder desarrollar tus propias herramientas que se adapten a ti, ¿vale? No que tú te adaptes a ellas. Esto con el problema que te he dicho antes del tema de los desarrolladores, ¿no? De que ahora hay más demanda de técnicos que técnicos, es un problema, porque si ya de por sí hay menos técnicos, se están incrementando mucho los salarios, con lo cual cada vez es más difícil contratar técnicos. Tú no vas a tener a un técnico haciendo desarrollo interno para la empresa. Lo vas a tener creando aplicaciones o haciendo lo que sea, ¿no? Para que sea productivo, ¿no? Para que produzca. Y entonces, pues eso ha hecho que herramientas como Notion pues sean completamente necesarias y que, vamos, yo cuando la vi dije, esto va a marcar un antes y un después en el mercado porque es que se necesita 100% el que haya perfiles fuera de los desarrolladores que sean capaces de solventar este tipo de necesidades, ¿no? Es más, eh, ahora mismo si entras, por ejemplo, dentro de plataformas de búsqueda de empleo, ¿no? Como por ejemplo InfoJobs, ya te vas a encontrar con que hay muchas ofertas que ya te están pidiendo herramientas como Notion o Airtable ya en plan de algo pase. O sea, ya te ponen herramientas, o sea, conocimiento de herramientas básicas, te ponen Word, Excel, Notion y dices, madre mía, o sea, que si ya te lo están poniendo casi como una herramienta básica, imagínate la importancia que está tomando ahora dentro de cualquier tipo de empresa, básicamente. Sí, en ese sentido yo creo que también se ha visto que ha llegado a muchas más personas también gracias a todo lo relacionado con el no-code, ya que para muchas personas es muy útil. Y, por ejemplo, creo que la labor que tú haces a través de tu canal de YouTube, facilitando la creación de diferentes bases de datos, que a lo mejor yo cuando entré en Notion puedes estar un poco perdido porque es lo típico de que es un folio en blanco y tienes todo por crear, pero claro, no sabes por dónde ir. Entonces, el tener como una pequeña guía de bueno, pues voy a empezar por esto, que es así lo más básico. Me voy familiarizando. Ups, me sale una nueva función que he descubierto que mira qué útil. Ir poco a poco creando más cosas. Creo que, vamos, que es una herramienta perfecta para todos, ya sea para lo más básico como para lo más complejo. Y relacionado con esto, me gustaría preguntarte que hay muchas plantillas, lo típico para las finanzas, para la creación de contenido, pero ¿qué herramienta o qué uso has visto como más complejo que lo has visto y has dicho, wow, me ha volado la cabeza con todo lo que tiene creado esta persona o esta empresa dentro de Notion? Uf, esa pregunta es complicada de responder porque muchas veces, o sea, bueno, por no decir siempre, no se trata de hacer cosas complicadas, al contrario, se trata de simplificar. Lo que pasa es que primero somos nosotros quienes nos complicamos la vida a más no poder, ¿no?
Entonces, te diría que a mí lo que me revienta la cabeza, más que haber encontrado un uso que diga, ostras, qué curioso lo que has hecho aquí, que sí que hay gente que está haciendo cosas súper curiosas, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial he visto gente que está haciendo, por ejemplo, cursos de inglés que utilizan Notion AI para autocorregirse, o sea, están haciendo cosas súper chulas. Más que todas esas ya idas de olla, por así decirlo, te diría que a mí lo que más me explota el cerebro es cuando veo que empresas de todo tipo, o sea, cuando te digo de todo tipo, son capaces de utilizar Notion para gestionarse. Y cuando te hablo de todo tipo, o sea, he visto empresas, ya te digo, súper enormes, ¿vale? Que yo diría, en la vida me imaginaba que esto lo iban a utilizar. O sea, hasta el otro día, por ejemplo, conocí a Willy Rex y resulta que Willy Rex en su empresa utilizan Notion y hasta una vez me habló que me escribieron un montón de correos al día, ¿no? Y me llegó un correo de una persona que hace contenido para OnlyFans que también utiliza el tema de Notion. Entonces es como, es que todo el mundo puede usarlo, ¿sabes? O sea, es que no importa, o sea, ya ves lo variopinto que te acabo de marcar de diferentes usos que la gente lo puede utilizar. Y se trata de lo que te digo, de no crear cosas complicadas, sino al revés, de cómo podemos hacer lo más sencillo para yo poder trabajar, ¿no? Porque el problema de herramientas como Notion es que son adictivas. Tú te pones a crear y al final es como estar jugando, ¿no? Porque ves que realmente pasas de, o sea, adquieres un superpoder, ¿no? Pasas de no poder crear herramientas o de no tener herramientas que se adaptan a ti a de repente poder hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Y eso se vuelve, vamos, te vuelves adictivo a eso, te vuelves adicto. Porque empiezas a crear herramientas súper complejas con un montón de campos, bases de datos súper complicadas, y al final acabas creando una herramienta enorme que parece que es la leche y que hace muchas cosas, pero que te acaba causando fricción, ¿vale? Luego en su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que al cabo de utilizarla unos días te vas a ir dando cuenta de que te empiezas a frustrar porque tienes que hacer demasiadas cosas en esa herramienta y no eres capaz de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, al final la vas dejando de lado y al final acabas echándole la culpa a la herramienta cuando la realidad es que has sido tú quien se ha pasado de hacer una herramienta sobrecomplicada para el uso que realmente le tenías que dar, ¿no? Entonces, es eso. Al final, simplificad. Siempre es la clave de todo. Y yo creo que también en simplificar en esto que has dicho, se puede resumir un poco, no, por resumir, tu crecimiento que tuviste en YouTube, porque los vídeos, he estado revisando los vídeos que más vistos que tienes, están todos relacionados con Notion, pero es como que generas una necesidad, por ejemplo, yo no tenía la necesidad de registrar unas notas de distinto contenido o de lo que leo, y generas esa pequeña necesidad de decir, guau, pues ya que leo, me estaría muy útil poder anotarlo y a través de esta herramienta se supone que lo puedo hacer muy fácil. Y te quería preguntar cómo consigues generar nuevas necesidades o hacerle ver a la persona que tiene una necesidad y relacionarlo todo con la herramienta de la que subías vídeos para conseguir ese tráfico en tu canal de YouTube y en consecuencia tu crecimiento. Vale, mira, aquí acabas de abrir un melón tremendísimo, ¿vale? O sea, esto nos podríamos tirar horas hablando de este tema, pero te lo voy a intentar resumir muchísimo, ¿vale? Digamos que cuando alguien que tiene una empresa quiere empezar a ganar dinero con una red social, ¿vale? Como YouTube, normalmente lo que piensa es en atacar, pues te empiezan a entrar lo típico, ¿no? De tengo que crear vídeos con SEO, tengo que hacer todas estas historias. ¿Qué pasa? El SEO no es que no funcione, ¿vale? O sea, sí que funciona, tiene ciertos usos dentro de YouTube, pero no son, digamos, que los más utilizados realmente, porque la gente cada vez busca menos y lo que hace es aprovechar más el tema de las recomendaciones. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú te paras a analizarlo, depende un poco del tipo de empresa, ¿vale? Hay, digamos que tienes que pensar en si el nicho en el que tú estás atacando está saturado o no está saturado, ¿vale? Si el nicho que tú atacas no está saturado, entonces tienes que hacer un trabajo muy grande de descubrimiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en mi caso, la gente no conoce Notion. Entonces, yo lo que tengo que hacer es descubrir a la gente que Notion existe y por qué puede ser útil para ellos. Con lo cual, a mí de nada me sirve crear vídeos diciendo, pues yo qué sé, cómo crear esto en Notion, ¿vale? Porque entonces solo voy a ir a gente que conoce que Notion existe y que quiere realmente ver cómo hacer eso exactamente dentro de Notion, ¿vale? Entonces, este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque entendiendo eso, lo que haces es irte un par de pasitos más atrás, ¿no? Y dejar tu nicho en un segundo plano.
¿vale? Cuando dejas tu nicho en un segundo plano, lo que haces es buscar una necesidad general. En mi caso, por ejemplo, era el tema de cómo tomar notas, ¿no? De recordar aquello que tú lees, porque yo me encontraba con que leía muchos libros, pero luego no era capaz de acordarme de todo eso que yo había leído, ¿no? Y al cabo del tiempo, sobre todo. Entonces, en vez de decir, haz esto con Notion, que es lo que haría la mayoría de la gente por el tema de lo del SEO y todo esto, no, se trata de decir, no, dejo Notion a un lado y Notion va a ser con lo que yo voy a solucionar el problema, ¿vale? Va a ser lo último que va a aparecer en el vídeo. Yo lo primero que tengo que explicar es que este problema existe, por qué se está viviendo este problema, ¿no? Y a partir de ahí, lo que puedo hacer es decirte cuál es la solución que normalmente está proponiendo todo el mundo y por qué esa solución o no sirve o no es la mejor para hacer esto, ¿no? Una vez que tú tienes eso claro, es cuando yo ya te puedo sacar mi nicho a relucir. Porque entonces tú ya has entendido cuál es el problema, por qué está sucediendo el problema y por qué las soluciones generales que todo el mundo te venden no son las soluciones que deberías de estar utilizando, ¿no? Entonces ya estás abierto a descubrir algo nuevo que está ahí. Entonces, al final, te lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Para que lo veas muy bien. Por ejemplo, el tema de finanzas personales, que es un ejemplo que me gusta mucho poner porque creo que es muy visual. Si tú ni siquiera sabes que tienes que gestionar tus finanzas personales, yo no te puedo decir cómo gestionar tus finanzas personales con Notion, ¿vale? Porque ni sabes qué es Notion, ni sabes que quieres gestionar tus finanzas personales. Entonces, yo te tengo que empezar entrando ya con un título que sea algo con lo que tú te puedas sentir identificado. Entonces, por ejemplo, aquí podría pillar el tema de los gastos imprevistos, ¿no? Que esto le ocurre a todo el mundo. Entonces, podría crear un vídeo que se llama Si mañana recibieras un gasto imprevisto, ¿serías capaz de seguir manteniendo a tu familia? ¿Sabes? Entonces, con eso lo que consigues es que mucha gente diga, ostras, a ver qué cuenta este tío, ¿no? Se meten al vídeo y entonces tú les empiezas a contar, oye, mira, esto, o sea, a todos nos ha surgido gastos imprevistos, ¿no? De repente se te estropea el coche, lo que sea, y esto tú no lo puedes controlar porque son imprevistos. Entonces, ¿esto es culpa tuya? No, esto es culpa de, pues, por ejemplo, podríamos poner como enemigo común a la educación, ¿no? Podríamos decirles, pues esto es culpa de la educación, que no te han enseñado el tema de gestionar tus finanzas y al final, pues claro, al no tener una educación financiera es normal que no estemos preparados para que esto podamos paliarlo, ¿no? O estar preparados para este tipo de gastos. Vale, ¿qué es lo que te recomienda a todo el mundo? Bueno, yo al final lo que he acabado haciendo es bajarme 30.000 Excels en las que tienes que meter un montón de datos y que al final a los 3 días dejo de utilizarlos porque no son óptimas para mí, ¿no? Entonces, ahora es cuando digo, pero un día descubrí esta herramienta que es Notion, que es gratuita y te la puedes descargar, en la que he creado un sistema que es súper sencillito de usar, en la que, bueno, pues la verdad es que llevo así gestionando mis finanzas unos cuantos meses y me ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, para que tú no te das complicar la vida, pues al final del vídeo te voy a dejar mi plantilla en la descripción, el primer comentario, para que te lo puedas descargar y puedas hacer lo mismo que te voy a enseñar a hacer ahora mismo, ¿no? Eso es una manera en la que ves, si te fijas, yo no he nombrado Notion hasta el final y no he nombrado Notion como mm, digamos que el centro del vídeo. No, te he nombrado Notion como simplemente una solución a eso. Pero esto es lo que te digo, esto sirve para nichos de donde no está saturado. Claro. Si te vas a nichos en los que está saturado, las necesidades se crean por otra vía. Las necesidades tienes que crearlas a través de, por ejemplo, tema de fitness, ¿no? O de adelgazar, por ejemplo. Tú no le puedes decir a una persona, o sea, no necesitas crear vídeos diciéndole a una persona que adelgazar es necesario y los beneficios de perder peso, porque esas personas ya lo saben, ¿no? Entonces, su problema real es otro, que es que están cansados de hacer dietas y que no les funcionen, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes entrar a ese tipo de nicho en el cual está tan saturado que la gente ya está cansada de escuchar cosas? Pues precisamente por ahí. Ofréceles algo muy rápido, ¿vale? Unos pequeños tips muy rápidos con los que vean resultados muy rápidos, ¿vale? Y no me refiero a que de repente adelgacen súper rápido, sino algo que puedan empezar a aplicar desde ya, que digan, ostras, qué guay, mira, he aplicado esto y la verdad que me ha funcionado. O decirles algo que sea muy disruptivo, pero eso es más complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí tú lo que tienes que conseguir es que ellos te den la oportunidad de conocerte, ¿vale? Simplemente la oportunidad de conocerte. Y una vez que te han conocido, el trabajo ya no es de descubrimiento, ya no te tengo que formar en todo eso. No, no, no. Lo que tengo que hacer es justo lo contrario. Lo que tengo que hacer es demostrarte que conmigo tienes una nueva oportunidad, ¿vale? Y para eso, pues te toca hacer sentir parte de un grupo, de una tribu, lo que sea, de un movimiento.
y meterte dentro de toda esa historia. Entonces, si tú separas esas dos formas de nicho, ¿no? De saturado a no saturado, que claramente te acabo de poner dos extremos, ¿no? Pero luego hay grises. Entonces, luego se trata de ir mezclando un poco dependiendo de en el punto en el que tú estás. Pero vamos, esto ya te digo que es un melón del que podríamos hablar porque aquí hay muchas cosas detrás de las que podríamos mirar niveles de conciencia de cliente, podríamos mirar situaciones, podríamos mirar perfiles de cliente, podríamos mirar un montonazo de cosas que influyen a que eso se aplique de una forma o de otra o que esto lo podamos variar, ¿no? Pero en base sería más o menos eso. Sí, además, en ese sentido, tú sí que eres un buen ejemplo en lo que es a ir variando el contenido, ir probando nuevas formas de contenido, porque si entramos ahora mismo en tu canal de YouTube y pones por vídeos más recientes, vas viendo como pequeños cambios. Empezaste, los últimos creo que son miniaturas metiendo mucho más el aspecto de la inteligencia artificial, pero justo Ujú. después hay como una serie de vídeos de un reto, o sea, como que has ido probando muchísimas cosas y eso te ha dado un gran conocimiento pues de YouTube. Y me Sí. gustaría saber qué has intentado hacer a través, o sea, qué querías conseguir a través de todos estos experimentos. Si solo conocimiento o si tenías como la sensación de que esto funciona y lo peta. Yo siempre digo que mi canal es el peor para fijarse, ¿vale? De cómo hay que hacer las cosas porque estoy continuamente haciendo 20.000 experimentos y pruebas, ¿vale? Pero gracias a esos experimentos y pruebas, pues he podido entender muy bien cómo funciona todo, ¿no? Sobre todo la red neuronal de YouTube. Entonces, a ver, aquí hay diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo de las miniaturas con IA, si te fijas, el último vídeo que he subido ya no hay miniatura con IA, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer miniaturas con IA cuando nadie estaba haciendo miniaturas con IA. O sea, que fue cuando salió todo el tema empezó a salir Stable Diffusion, empezaron a salir estas inteligencias artificiales que usaban muy poquita gente. Entonces, como era algo diferente, yo lo que estaba intentando precisamente era maximizar el efecto de lo que tiene que ser una miniatura, que es que llame la atención de inicio para que la gente haga clic, ¿no? Entonces, claro, si todas las miniaturas eran de personas físicas que estaban mostrando su cara o lo que sea, y yo salía en plan dibujito, pero guay, era más propenso a que la gente hiciera clic, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora esto se ha extendido y todo el mundo está haciendo miniaturas con inteligencia artificial. ¿Qué pasa justo ahora? Que pasa lo contrario. La gente está tan acostumbrada a ver gente poniendo caretos así en plan, o miniaturas hechas con inteligencia artificial, que hay muchas que se notan que están demasiado Sí. detalladas o con cosas súper locas, que también ya casi que la gente ya la rechaza, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ahora volver un poco más a lo normal. Hay que hacer miniaturas atractivas, pero miniaturas que vayan más a lo normal, a mostrar tú, sin más, ¿sabes? Entonces, ahora estoy volviendo un poco a ese tema. Y de tema de temáticas, todo va por diferentes temas, ¿vale? Yo he ido, digamos que plantando semillas, porque aquí no se trata solo de decir subo un tipo de contenido de vídeo en el cual voy a atacar el tema de Notion y ya está, sino que yo al tener una empresa que me dedico pues a tema de formación, yo al final tengo que sacar diferentes productos. Entonces lo que hago mucho es testear cómo la gente va, digamos que reaccionando a ciertos tipos de temáticas, ¿no? Para a partir de ahí poder crear unos productos u otros. Por ejemplo, el tema del reto. En el reto pude validar algo muy bien en la lista de correo gracias a todo lo que se hizo con ese reto, que es que la gente sí que quiere entender muy bien cómo puedes establecerte objetivos y cómo puedes llegar a conseguirlos. ¿Por qué yo hice el de los 10.000 pasos? Porque ahí estaba haciendo lo más complicado que he hecho yo en la vida, que es perder peso, ¿no? Y estoy en ello. O sea, actualmente ahora llevo, desde que empecé en noviembre del año pasado, 35 kilos perdidos, que aún me falta mucho camino por hacer, pero llevo Está mucho, muy bien. eso, llevo mucho camino recorrido ya. Y ahí lo que quise validar es si la gente realmente iba a estar dispuesta luego a comprar una formación que tuviera que ver con esto. Y efectivamente me dieron la validación de que sí. Y cuando llegué a mi objetivo, ¿vale? O sea, no cuando la haya alcanzado del todo, pero cuando ya esté cerca de mi objetivo, en ese momento será cuando lanzaré esta formación. Pero eso me ha servido gracias a todo el contenido que yo he podido lanzar para validar que realmente había un grupo de gente que sí que iba a estar dispuesta a comprar ese producto, ¿no? Entonces esto ya te digo que es un campo de pruebas porque, a ver, la gente se centra mucho en el crecimiento, en el tema de suscriptores,
Y los suscriptores no lo son todo, ¿vale? Los Mm. suscriptores en YouTube casi es lo de menos, porque los suscriptores solo sirven para dos cosas. Sirven para cuando tú subes un vídeo, YouTube notifica un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Y encima lo hace en diferentes temporalidades, con lo cual YouTube simplemente va mirando si a tu audiencia de normal le interesa el vídeo o no, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve en esa primera parte? Pues para poderte dar un pequeño empujón cuando subes un vídeo, ¿vale? Entonces, claramente, a más suscriptores, pues mejor es el empujón. Pero dentro de eso ya está. Y la segunda cosa para la que sirven los suscriptores es para autoridad, ¿vale? Tú dices algo teniendo 3 suscriptores y la gente, pues hay mucha que como digas algo un poco diferente van a decir, para. Y como tengas 1 millón de suscriptores, pues la gente va a decir, oh, pues si tengo 1 millón de suscriptores algo habrá hecho, ¿sabes? Y parece una tontería, pero somos así de lelos. Entonces, funcionamos así. Entonces, los suscriptores realmente no sirven para prácticamente nada, ¿vale? Los que sí que sirven son los de tu lista de correo. Y eso es súper importante. Hay que tener lista de correo desde el día 1. ¿Por qué? Porque es donde mejor se puede luego realmente vender, ¿no? Hay mucha gente que quiere crecer porque lo que quiere es vivir de la publicidad, ¿vale? Vivir de AdSense, ¿no? De YouTube, que básicamente, pues para el que no lo entienda, es las empresas pagan a YouTube para poner anuncios, ¿vale? Dentro de los vídeos, que son los típicos anuncios que te aparecen cuando estás viendo un vídeo, y claro, tú en tus vídeos, porque salgan esos anuncios, pues cobras un pequeño porcentaje, ¿vale? La gente quiere vivir de eso, pero es muy difícil, porque, o sea, a eso lo consiguen muy pocos, porque necesitas una media más o menos en España de entre 1 y 2 millones de reproducciones mensuales, ¿vale? Para que te hagas la idea, yo en mi canal tengo, desde que empecé hasta día de hoy, unos 3 millones en total. O sea, imposible vivir de la publicidad, a no ser que tengas un canal de entretenimiento muy grande, que complicado, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivir de tu negocio. ¿Vale? Tú tienes que tener tu negocio, vender tus productos, servicios o lo que sea y utilizar YouTube como canal de captación. Entonces ahí ya no necesitas tantos suscriptores, lo que necesitas es que tu contenido vaya dirigido a esas personas que son las que te tienen que comprar. Porque YouTube, una cosa muy buena que tiene es esa, que pone el contenido y se lo recomienda a las personas que les interesa lo que tú estás contando. Y encima es evergreen, con lo cual tú en Instagram subes un contenido y mañana o pasado el contenido ya no lo ve prácticamente nadie, ¿vale? Por eso tienes que estar subiendo continuamente. Pero en YouTube no. Tú en YouTube subes un vídeo y dentro de 10 años, y a alguien a quien le interesa, se lo va a enseñar. Con lo cual, cada vídeo que subes a YouTube es un activo, ¿vale? Que te está ahí rentando. Es como tener un comercial 24/7 que está trabajando para ti. Entonces se trata de crear ese contenido más pensando en el crecimiento, ¿vale? Que eso no es lo ideal, es pensando en cómo yo puedo hablarle a mi audiencia, ¿vale? A mi futuro posible cliente para contarle cosas que realmente le sean interesantes o para descubrirles que yo y mi producto existimos, ¿vale? Y que a partir de ahí, pues te lleves a esa gente a la lista de correo y puedas convertir, ¿vale? Y en ese sentido, llegó un momento en que tú, gracias al crecimiento que estabas teniendo en YouTube y con los negocios que tenías aparte, gracias a la exposición que te estaba dando YouTube, decidiste dejar tu trabajo y no fue hace tanto. Y te quería Ujú. preguntar qué fue en ese momento lo que dijiste, vale, lo tengo que intentar y es ahora el momento, veo que estoy impactando en tantas personas, creo que lo puedo conseguir. ¿Qué fue eso que te movió a dejar tu trabajo y empezar bueno, pues con YouTube, con la exposición que te daba? Realmente fue más un tema de tiempo que otra cosa, o sea, porque yo ya en el año anterior, ¿vale? O sea, yo dejé mi trabajo ahora mismo hace un año, ¿vale? Lo dejé en septiembre del 22. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba antes trabajando en Dubái, lo dicho, estaba como director técnico trabajando en una empresa, o sea, no fue ni por tema de dinero ni nada, porque realmente pues en Dubái estaba cobrando una pasta, estaba teniendo un puesto pues dentro de mi carrera profesional pues de lo más alto que había podido tener y digamos que en ese sentido estaba digamos que en un buen punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tenía el canal y realmente llegó un punto en el que me tuve que empezar a plantear oye, o, o empiezo, o sea, sigo metiéndole tiempo al negocio de otra persona o le empiezo a meter tiempo a mi negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estaba facturando también con mi negocio más o menos lo mismo que lo que estaba cobrando. Entonces ya fue más un tema de valorar tiempo, es decir, oye, yo no puedo seguir metiendo tanto tiempo porque ya ha llegado un punto donde es que acabo de trabajar y me estoy dedicando al canal, entonces ya estoy perdiendo mi vida social, ya me tengo que empezar a plantear o paro de una de las dos cosas o mal, ¿no? Y en ese momento pues tuve esa dicotomía que digo, ¿no? De que, bueno, o alimento al bebé de otro o alimento al mío. Y al final decidí tirarme por el mío, ¿no? Decidir a ver qué podía pasar
y ver qué deparaba, ¿no? Todo esto. Y bueno, fue de acierto completamente. Bueno, ya le he nombrado varias veces en vídeos, ¿no? Que a niveles de facturación en el 22 hice más de 100.000 euros y ahora en el 23 estoy, bueno, no hemos acabado, ¿no? Nos quedan 3 mesecitos, pero vamos, yo creo que voy a hacer probablemente unos 250.000. Entonces, más o menos, creo que andará por ahí más o menos el baremo. Y, y claramente esto no es gracias a lo que hablamos, la publicidad, esto es gracias a que yo tengo mi negocio de formación en el que vendo pues mi formación de Notion, de tema de YouTube, de tal, y que gracias a toda la exposición que yo consigo en YouTube, ¿no? Y luego la conversión que hago en la lista, pues eso es lo que aquí al final acabas de facturar, ¿no? Y es un negocio en el que estoy yo solo, o sea, no tengo a nadie contratado ni tengo nada, entonces para que la gente vea también la potencia que tiene, ¿no? El poder utilizar una red social bien para el tema de captación de clientes. Sí, porque en ese sentido, no sé si puedes decirlo, pero en términos de porcentaje, ¿cuánto dirías Ujú. que es lo que te genera YouTube con los patrocinios que puedas tener ahí, con lo que realmente facturas con tu empresa, que es a lo que te dedicas? Prácticamente nada, porque patrocinios no hago casi ninguno. Hago alguna vez alguno de Make, que habré hecho, me parece que 2 o 3 vídeos del canal. Y eso es nada. O sea, al final me parece por patrocinio, bueno, no sé si lo puedo decir, ¿vale? Pero no llegan a 1.000 euros, ¿vale? Por cada patrocinio que les he hecho con ellos y porque es una herramienta que utilizo y dices, pues bueno, oye, mira, ya que lo patrocinan, como el vídeo lo voy a hacer igual, pues igual me da, ¿sabes? Eh, pero ya está, luego del canal me parece que en todo lo que llevo el otro día cuando que hice un vídeo justo hablando de esto, hice una captura, me parece que habían sido 6.000 y pico euros en todo el tiempo que llevo de canal, o sea, en el tema de publicidad. Entonces es que de toda la facturación que he hecho es nada, es un porcentaje ínfimo. O sea, todo el dinero ha venido del tema de la formación. En ese sentido, entiendo que al dejar tu trabajo que tenías y que te generaba un flujo de caja, pues todos los meses tenías tu salario y podías vivir un poco tranquilo porque estabas seguro de que pues tú haciendo tu trabajo ibas a recibir esa cifra de dinero. En ese sentido, cuando empiezas a trabajar para tu propio proyecto y más en el sector de YouTube y la marca personal y todo lo que estás creando, entiendo que en esos primeros meses exista la incertidumbre de decir, uff, a ver cómo me va este mes, a ver si este mes no va para abajo. ¿Cómo lo organizaste o cómo lo estructuraste para intentar que fuese lo más estable o que por lo menos te garantizase pues lo mínimo vivir? Pues mira, todo eso también fue un poco gracias al tema de lo de la lista, ¿vale? Que estoy incidiendo mucho en este tema, pero es que de verdad es clave. Porque yo al principio lo que hacía era intentar vender directamente desde YouTube. Y eso es un error, ¿vale? Al final tú piensas que, voy a hacer la analogía, ¿no? Que cuento siempre, pero es que lo mismo, es que es súper gráfica. Tú al final imagínate que quieres encontrar el amor de tu vida, ¿no? Y te vas a la típica discoteca donde está todo el mundo ahí intentando ligar. ¿Qué pasa? Que ahí es muy complicado, ¿no? O sea, vas a encontrar a personas, sí, pero encontrar el amor de tu vida ahí es muy difícil, porque al final, pues hay muchos impactos, ¿no? Hay mucha gente atacando a mucha gente y al final, pues conocerte en una sola noche es muy difícil, ¿no? Que digas, ostras, puedes salir ahí con la sensación de esta persona me interesa, pero tanto como para decir es el amor de mi vida, muy difícil, ¿no? Entonces, con las ventas pasa absolutamente lo mismo. Tú, en el momento en el que alguien te ha conocido por el canal, es muy difícil que te vaya a comprar. ¿Pasa? Sí, pero es muy raro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo mismo que harías en uno de estos antros, ¿no? Que tú lo que harías es, en vez de intentar cerrar todo en una noche, no decir, este es el amor de mi vida, no, lo que haces es, ostras, esta persona me interesa, parece que aquí puede haber algo, pues le voy a pillar el número de teléfono y así nos podemos conocer luego en un ambiente más propicio, ¿no? Más adelante y con el tiempo y ver qué surge, ¿no? Pues con el tema de las ventas es igual. Lo que tienes que hacer es, en vez de intentar vender directamente a la primera, que la gente no te conoce y que a no ser que sea algo que sea muy impulsivo, ¿vale? Pero que ya te digo que es más raro, lo que hay que hacer es lo contrario. Te lo llevas a la lista de correo, que es ese ambiente más propicio, alejado de las redes sociales, que es donde están teniendo un montón de impactos y un montón de gente que les está queriendo vender, que les está queriendo hacer un montón de cosas, y ya poco a poco en la lista te van conociendo, van viendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y pueden llegar a generar ese vínculo y esa confianza a través de, aparte de ir viendo tus vídeos y todo, ¿no? Que hagan que ellos se acaban convirtiendo en clientes, ¿vale? Esto yo antes no lo hacía y ya te digo que eso hacía que las ventas fueran muy, muy, muy inestables. Ahora ya sabes que al final pues tú vas teniendo una conversión y que al final nada más que tú pues o metes un bonus o haces una tensión de compra o lo que sea, vas a meter un pico de ventas. Entonces,
Esto es muy fácil. Quiero decir, a ver, es muy fácil dentro de lo Sí. complicado, ¿vale? Quiero decir que en el momento en el que tú dices quiero meter caja, pues una de dos, o lanzar un nuevo producto o hacer lo que te digo, una tensión de compra de algún tipo de manera, pues ya sea ofreciendo pues eso, un bonus, una subida de precio, lo que sea, y sabes que te va a entrar ese pico, ¿vale? Se te va a entrar ese flujo de caja. Entonces, pues bueno, es una manera con la que ya sabes o sea, cuando ya empiezas a tener un poco un número de suscriptores, ¿no? En la lista de correo, ya sabes que es difícil que te vayas a quedar sin nada a nada que empieces a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es pensar un poco, al final esto es mucha estrategia. Yo me paso más tiempo pensando que haciendo, eso la gente sobre todo que me sigue mucho lo sabe, y la gente más cercana sobre todo, que sabe que me meto unas rayas mentales tremendas para poder crear diferentes productos que sean de calidad y todo lo que yo hago, pero porque tengo esa tranquilidad detrás de que sé lo que te digo, que el día de mañana ya he generado ese vínculo con la gente y sé que la gente confía en mí porque saben que cuando saque un producto va a ser un producto que ellos van a querer comprar porque ya saben la calidad que voy a meterle y todo lo que van a poder conseguir, ¿no? Y eso se consigue, pues lo que te digo, gracias a escribirles de forma recurrente, a poder o sea, ir haciendo vídeos que les puedan ser útiles y todo eso pues se va generando. Porque en ese sentido, actualmente en tu empresa, lo Ujú. que ofreces son principalmente cursos sobre Notion, ¿no? Sí, tengo, bueno, a mi día de hoy tengo un curso de Notion y un curso sobre temas de generación de clientes con YouTube, ¿vale? O sea, esas dos formaciones. Ahora sí que dentro de poco voy a lanzar alguna cosa más, ¿vale? Pero hasta ahora he tenido esas dos. Entonces, he probado con eso de todo lo mismo. Incluso he tenido el curso de Notion un tiempo cerrado para ver qué tal el tema de abrir y cerrar y todo eso. Y luego porque tenía que rehacer cierta parte porque salía Notion en español y un montón de cosas. Y al final he ido probando un poco todo cómo funcionaban las distintas tensiones de compra y qué es lo que mejor aceptaba la audiencia que yo tengo, ¿no? Entonces también eso es que tú vayas conociendo un poco el tipo de audiencia que tienes y cómo van reaccionando a diferentes cosas, ¿vale? Y sobre todo lo que te digo es ser muy estratega, de decir, vale, pues a ver, ¿qué voy a hacer esta semana o qué voy a hacer este mes, ¿no? Y entonces preparar todos esos lanzamientos o todo lo que tú quieres hacer, prepararlo de antemano, ¿vale? No esperar al último día, que eso es algo que yo he hecho mucho y que me ha pasado factura porque al final es difícil llevarlo al día a día, ¿no? Eh, Intentar tener por adelantado un poco planificado todo, porque luego todos los correos salen mucho mejor, todo lo que tú haces sale mucho mejor y sobre todo no tienes la presión de que si un día no puedes grabar o no puedes hacer algo, no pasa nada, ¿no? Entonces, estrategia sobre todo, es clave. Y en ese sentido, actualmente entiendo que es muy complicado preguntarte qué es lo que tienes preparado para pues, 2 años vista, porque en este Ujú. sector va cambiando todas las semanas o a lo mejor tienes pensado un vídeo o un contenido y llega una nueva temática, un nuevo trend y lo cambia totalmente, pero entiendo que un poco las bases o seguramente que en tu cabeza le hayas dado mil y una vueltas sobre hacia dónde te quieres ir orientando el negocio. Mira, yo esto le he dado mil vueltas porque uno de los problemas de haber hecho el curso de Notion, ¿vale? Es que el mismo curso canibaliza el resto de formaciones, porque luego piensas y dices, ostras, ¿y qué puedo realmente crear después de, o sea, si de lo que hablo es de Notion, ¿qué puedo crear después de Notion, ¿no? Y a veces lo piensas y dices, ostras, vale, pues temas de productividad. Sí, de productividad puedo hablar de muchas cosas, pero al final yo las formaciones lo que no quiero es repetir lo que te puedes encontrar ya en dos o tres libros, ¿vale? O sea, que decir, no te voy a hacer un curso de productividad en el que te cuente lo que dice Hábitos Atómicos, lo que dice de estos típicos libros, ¿no? Que pues pensar rápido, pensar despacio, todos estos que tienes por ahí, ¿no? Cuando yo creo una formación lo que quiero es crear algo que realmente te aporte un valor o que si voy a hablar de cosas que han investigado otros o que vienen de otras partes, por lo menos que te pueda simplificar mucho el camino a través de una metodología ya preparada, ¿vale? Entonces, claro, a mí me canibalizaba mucho el tema de tener ese curso de Notion. Entonces llegó un momento en el que dije, para, o sea, a ver, no tiene sentido el que estés pensando en qué productos hacer de esa manera, porque al final, claro, estás intentando crear algo nuevo sobre la nada, ¿vale? Entonces, ¿a qué conclusión llegué al final? El decir, no, no, vamos a ver qué es lo que tú estás haciendo en el día a día y lo que vas a hacer es productos sobre lo que tú haces en tu día a día, ¿vale? Entonces, ¿qué hago en mi día a día? Pues lo primero es crear productos o sea, perdón, crear vídeos para YouTube con los que luego vendo mis productos, ¿no? Pues hice un curso de tema de YouTube, ¿no? De cómo generar clientes, que es algo que yo estoy haciendo todos los días.
Siguiente curso que voy a sacar, pues seguramente va a ser uno de listas de correo. ¿Por qué? Porque yo al final todos los días, o casi todos los días, mando correos, con lo cual es algo que puedo enseñar a cómo convertir, ¿no? A través de la lista de correo y cómo se prepara pues toda esa estrategia, el tema de los funnels, toda esa historia, pues puedo hablar de muchas cosas que de cómo yo las estoy llevando, ¿no? A un nivel súper simplificado. Para que cualquier persona que a lo mejor sea turulla a la hora de empezar, dice, ostras, ¿y cómo empiezo con todo esto? Pues mira, aquí tienes toda esta guía. No sé, muchas cosas. Podría llegar a crear, pues el tema de si estoy creando formaciones digitales, pues podría hacer un curso de cómo preparar formaciones digitales, de cómo escribir la página de ventas, de qué plataformas existen, de cómo te lo puedes preparar todo, cómo organizarte, qué material deberías de utilizar para grabar. Yo qué sé, pues todas estas cosas se pueden hablar de un montón de cosas, pero son cosas que yo estoy haciendo en mi día a día. ¿Vale? No, lo que no puedo hacer, pues por ejemplo, el tema de objetivos es algo que yo he aplicado conmigo mismo, con lo cual, como lo estoy aplicando conmigo mismo y estoy viendo resultados, es algo que yo puedo vender. Lo que no puedo es sacarme algo de la nada y decir, no, pues como hablo de productividad, voy a hacer un curso de hábitos. No, pues a ver si, ¿qué te voy a contar de hábitos que no te haya contado ya? Hábitos atómicos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco pensar en eso, ¿no? En más que pensar de cara aquí a 2 años, es decir, vale, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en mi día a día? Y sobre todo es qué estoy aprendiendo, porque al final cada año tú aprendes cosas nuevas y aprendes nuevas habilidades y las desarrollas y las llevas mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi a Arturo de Cerdo Estratega, que estuvo viendo un montón de tema de fiscalidad, ¿no? Para tema de empresas y toda esta historia, y lo que ha hecho ha sido decir, ostras, pues yo me he gastado un montón de pasta en entender muy bien cómo funciona todo esto, ¿por qué yo no hago un curso en el cual yo explique todo esto que he aprendido para otra gente, ¿no? Para que otras personas no se tengan que gastar 20 o 30 mil euros en aprender todo esto, sino que lo puedan tener en una formación muy condensada, ¿no? Y me parece que ese es el camino correcto, porque me canso de ver cursos de gente que te habla de cosas que no está haciendo. Entonces, si yo mismo no me gusta verlo en otros, ¿por qué yo iba a hacerlo, no? Es un poco el tema. Sí, vamos, yo creo que eso es lo clave. Además, también al estar haciéndolo tú, pues conoces las necesidades que pueden surgir a aquellas personas que están realizando el camino desde cero, ya que están pasando más o menos por lo que tú has pasado, y si no has pasado por ello desde fuera, se quedan muchos matices que la única manera de conseguirlos es habiendo recorrido ese camino. Y algo Eso que, es. ya para ir cerrando, algo que has comentado en algunas otras entrevistas es que tienes trastorno de déficit de atención, y creo que puede ser muy útil para muchas personas porque tú siempre has matizado que no es ningún problema y que son tus características. Te quería preguntar, porque me parece algo muy interesante, ¿cómo lo has, sabiendo que son tus características, cómo lo has llevado a tu campo para poder beneficiarte de ello, y qué estrategias llevas en tu día a día para aumentar esa productividad y ser lo más eficiente gracias a ello? Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que es muy visual, ¿no? Para que veas porque por ejemplo, mi madre no tiene TDA, ¿no? Entonces, yo siempre había chocado muchísimo con ella con el tema de la organización, porque a mí siempre me decía que era un desorganizado, vamos, que tenía todo tirado y tal. Y cuando yo luego llegó un día en el que me independicé, mm, tenía mucha frustración, al principio sobre todo, porque intentaba organizarme como se organizaba mi madre, ¿no? Porque decía, bueno, ahora tengo mi casa y tengo que organizar las cosas como se supone que tienen que estar, ¿no? Porque va a venir la gente cuando vengan a cenar o cuando venga lo que sea y se van a encontrar con que la casa no está como debería, ¿no? Y esto me causó una cantidad de frustración, una cantidad de dolor de cabeza que impresionante, o sea, pero impresionante. Entonces, que básicamente es luchar un poco contra tu naturaleza, ¿no? Porque tú al final no funcionas de esa forma. ¿Y por qué no funcionas de esa forma? Porque al final tu cerebro tiene ciertas características, ¿vale? Sobre todo con el tema de neurotransmisores y toda esta historia, que digamos que tú tienes unas carencias y que a la vez, igual que tienes ciertas carencias, también tienes otras Otros cosas que aspectos están mucho mucho mejor. mejores desarrolladas, exactamente. Pero el tema de intentar funcionar como el resto hace que seamos súper olvidadizos, que no nos acordemos de las cosas, vamos, que la liemos muchísimo en ese tipo de cosas. Entonces, para mí un ejemplo muy clarificador es el tema de cuando yo organizo todo lo que tengo, lo primero tiene que ser funcional, ¿vale? A mí nada me sirve de poner eso ahí porque sea bonito, no, ¿vale? O sea, claramente dentro de lo funcional haré que sea bonito, ¿vale? Lo máximo posible, pero tiene que ser funcional.
Y a mí si algo no me sirve para algo, que esté en medio lo único que hace es molestarme. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es funcionar a través de estímulos externos, ¿no? O sea, los de estímulos externos nos hacen que atraigan nuestra atención y como nosotros tenemos una memoria de corto plazo muy, 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 muy pequeñita, ¿vale? O sea, tú imagínate que nos caben, por decirte algo, 3 elementos, ¿vale? En el momento en el que nos entra algo aleatorio, un estímulo de lo que sea, sale uno y no podemos escoger cuál sale. Esta es la razón por la que muchas veces vamos a la cocina y a lo que llegamos a la cocina decimos, ¿para qué narices hemos venido aquí? ¿No? Porque te has encontrado en el pasillo cualquier cosa, que lo que sea, y se te ha olvidado, ¿no? O típico de que te empiezas a repetir 3, 3, 3, porque tienes que recordarte el número 3, 3, 3, 3, 3, de repente te habla alguien y a tomar por culo el número 3, ya no te acuerdas del número 3, ¿no? Esto es muy, muy, muy típico en los TDAs. Entonces, eso para empezar, tienes que ser funcional y tienes que entender que las cosas que estén ahí por estar molestan. O sea, una de las cosas que la gente le sorprende es que yo antes tenía 3 pantallas, ¿vale? Grandes puestas, y ahora no, ahora tengo una pantalla grande y tengo 2 pequeñitas, una a cada lado, ¿vale? Tengo una debajo de la pantalla y otra a la derecha en vertical. ¿Por qué? Pues la primera, la vertical, para, por ejemplo, ahora en las llamadas, pues para no estar mirando aquí, sino estar mirando aquí, aunque mire abajo, por lo menos ya estoy más cerca de la cámara, y para ponerme, pues cuando estoy grabando, pues los guiones y las cosas y poderlas ver. Pero no la uso para nada más. Y la de abajo, ¿por qué? Porque cuando yo estoy editando, al final la línea de tiempo la tengo abajo de la pantalla grande. Pues ¿de qué me sirve tener la pantalla a la izquierda que tengo que arrastrar las cosas desde la izquierda hasta abajo? No, pues la tengo abajo y entonces arrastro las cosas súper fáciles. Entonces tengo una pantalla abajo para las carpetas y ya está. Entonces, esto a la gente cuando lo ve le suena raro y dice, ostras, ¿por qué son pequeñitas y todo eso? Pues porque solo están utilizadas para eso. Porque si yo me pongo una pantalla para el correo, otra para el WhatsApp y lo que sea, en cuanto me entra una notificación se acabó el foco. ¿Por qué? Porque además es que tienes la esto de, ostras, voy a mirarlo y ya te ha jorobado la concentración 100%. Entonces, para nosotros todo lo que nos cause estímulos es un problema y tenemos que evitarlo al máximo posible, ¿vale? Siempre tenemos que intentar que las cosas nos causen los menor estímulos posibles externos, ¿vale? Volviendo al tema, que me desvío. Pasa que es que esto es importante para entenderlo. Cuando yo organizo las cosas dentro de mi casa, aparte de que sean funcionales, tienen que estar en el sitio donde yo voy a recordar que tengo que utilizarlas, ¿vale? No donde tienen que estar. Por ejemplo, corta uñas, ¿vale? Tú si te pregunto dónde tiene que estar el corta uñas, ¿dónde dirías que tiene que estar? A ver, lo lógico o lo que mi madre a mí me diría sería en el baño, pero puedo llegar a entender que sea más útil en algún sitio donde te veas los pies y te surja la necesidad de cortarte las uñas. Eso es. Ahí está el tema. Normalmente cuando organizamos las cosas pensamos en eso, en esto tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. ¿Dónde la gente se corta las uñas? En el baño. Entonces la gente deja el corta uñas en el baño. Pero el problema es que si nosotros tenemos el corta uñas en el baño, nunca nos acordamos que nos tenemos que cortar las uñas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, por ejemplo, con el teclado del ordenador, que es cuando te las ves o cuando te molestan, ¿vale? O cuando estás en otra situación donde te molestan y realmente dices, ostras, me tengo que cortar las uñas, como tenemos esa memoria a corto plazo tan pequeñita, cuando nosotros vamos al baño en algún otro momento, ya no nos acordamos que nos tenemos que cortar las uñas. Y como el corta uñas encima está metido en un cajón, como no lo vemos, no nos acordamos de que nos tenemos que cortar las uñas, ¿vale? Entonces, al final, eso hace que seamos desorganizados y que al final parezca que seamos unos guarros, cuando realmente el problema es que, jolín, es que no nos hemos acordado, ¿sabes? Y la gente te dice, eso es falta de interés. No, no es falta de interés, es que somos así y ya está. Y tenemos que vivir con ello porque es parte de cómo somos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que has dicho tú, poner el corta uñas, pues a lo mejor al lado en el cajón de al lado del ordenador. Porque así, cuando yo estoy en el teclado y me veo las uñas y de repente digo, ostras, qué largas llevo las uñas, abro el cajón, cojo el corta uñas, me voy al baño y me las corto. Y luego el corta uñas se vuelve al cajón de al lado del ordenador, ¿vale? Mi madre vendría, vería el corta uñas al lado del cajón y me diría, pero ¿por qué narices tienes eso ahí? Que está desordenado, ¿no? Pues esa es la diferencia entre organizar las cosas como las organizaría lo grueso de la gente y cómo las tenemos que organizar nosotros. Al final tenemos que ser eso, tenemos que ser súper funcionales. Y a pesar de que tengamos tendencia a acumular cosas, tenemos que tener muy en cuenta que los espacios diáfanos son nuestros aliados, ¿vale? Cuanto menos distracciones tengamos, mejor, porque vamos a funcionar mucho mejor. Y bueno, ya hemos visto cómo lo has podido usar a tu favor y crear todo lo que has creado. Y ya para ir cerrando, me gustaría que nos dieses a conocer algunos consejos para aquellos que estén empezando a recorrer el mismo camino que has recorrido tú, tanto en redes sociales como
en la empresa que has creado alrededor de esto? Vale, yo lo primero que diría es la típica frase, ¿no? De que el producto no es lo más importante. Hay gente que te dirá el producto no importa, pero yo creo que sí que importa, solo que no es lo más importante, ¿vale? Claramente, como dijo un buen amigo mío llamado Luis Monge, esto pasa por entender que no hay que estafar al cliente, ¿vale? O sea, que eso creo que ya no hay que explicarlo. Si empezamos ahí, empezamos mal ya. Entonces, al final se trata de hacer productos que claramente pues que sean interesantes y que la gente quiera consumir, ¿vale? Pero de nada sirve tener el mejor producto del mundo si no tienes a nadie que te lo vaya a comprar, ¿vale? Entonces, aquí ocurren dos problemas. El primero, que hay gente que se crea redes sociales sin tener ningún tipo de producto o servicio, que entonces, ¿para qué estás creando contenido? ¿Vale? Porque si estás creando contenido y no obtienes clientes a través de ello, ¿qué sentido tiene? Una cosa es que la hagas por hobby, porque oye, te gusta crear contenido y tal, y ya está. Pero si no, no tiene ningún sentido. O sea, si tú tienes una empresa, un negocio, lo que sea, y no estás vendiendo con tus redes, estás perdiendo el tiempo. ¿Vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es el hecho de que al final las redes sociales son ese lugar donde tú vas a conseguir que esos clientes vengan a ti y te conozcan. ¿Vale? Con lo cual de nada sirve que empieces si no tienes tampoco un producto. ¿Vale? Sí, es un poco sobre todo el mayor consejo que diría, que no empieces a hacer contenido si tú no tienes algo que vender, ¿vale? Entonces yo casi lo veo hasta más importante y no hace falta que te vuelvas súper loco con todo este tema, que decir, hay gente que dice, ostras, el producto. No, crea algo simple con lo que pueda salir, empieza a vender eso y empieza a crear contenido para vender eso y con eso ya pilla atracción, si ya la gente misma te va a decir qué quiere o qué busca. ¿Sabes? Pero no te vuelvas loquísimo de crear un producto súper complicado y que eso lo veo mucho en las empresas de que dedican la mayor parte de los recursos a crear productos súper complejos, cuando realmente lo que hay que hacer es vender, vender, vender y que ya la gente sea quien te diga qué es lo que quieren o cuál es el siguiente producto que tienes que lanzar, ¿no? Pero no crees simplemente por el hecho de crear y no te pegues ahí, vamos, la leche creando un producto súper complejo, porque a lo mejor luego el público no es lo que quiere. Ya, ya. Vamos, yo creo que eso es lo que más se está viendo actualmente, lo de tener el producto ya preparado, sobre todo recoger los datos, ya sea principalmente el correo electrónico, que es algo Ujú. básico y que tú mismo lo dijiste en otra entrevista, que a lo mejor al comienzo piensas, no, si yo no voy a vender nada o qué voy a venderles yo, al final creo que es muy importante y es en lo que se puede cimentar tu negocio en un futuro. Es que la gente tiene mucho síndrome del impostor en eso. O sea, yo he sido el primero, ¿eh? Y yo, Que yo le he liado mucho con ese tema. O sea, al final no se trata de lo que te digo, de crear nada complicado ni nada. O sea, en el momento en el que sacas algo a la venta, por muy pequeñito que sea, y ves que te empiezan a entrar tus primeros euros, y que la gente te contesta y te dice, ostras, esto que me has vendido realmente me ha ayudado, en ese momento tu percepción de todo cambia. O sea, cambia por completo, porque de repente dices, ostras, a lo mejor sí que realmente puedo hacer esto, ¿no? Entonces no se trata de volverte loco, porque precisamente por ese síndrome del impostor, la gente intenta crear productos mastodónticos y ahí es donde luego la lían, ¿sabes? Porque a lo mejor luego ese producto mastodóntico no era exactamente lo que el público quería y la has cagado, porque ahora deshacer todo eso es muy complicado. Entonces, es mejor salir con algo pequeñito, salir con algo, un producto mínimo viable, ¿no? Y ves creando sobre la marcha. Y poco a poco ya te irá diciendo a la audiencia qué quiere y qué le puedes vender mejor. Pero, porque esto volvemos a lo mismo, cuando tú estás vendiendo al final, lo que estás haciendo es ofrecer a alguien algo que realmente quiere. O sea, que la gente tiene una muy mala visión de las ventas. Y las ventas no es engañar a nadie, es simplemente, oye, ¿tú quieres aprender más de Notion? Pues yo tengo un curso de Notion. Ya está, no hay más. O sea, ¿quieres aprender a generar clientes con YouTube? Pues o te buscas la vida y te pegas X años haciendo lo que he hecho yo para ir aprendiendo, o si quieres ahorrarte tiempo, pues puedes ver cómo lo he hecho yo y te lo explico, ¿no? Es el tema. Hay gente que no tiene tiempo para estar perdiendo en experimentos y en pruebas y quieren que simplemente pagarle a alguien para que le diga las cosas como ya están. Pues gracias a eso tenemos negocio, o sea, no hay más. Claro, al final en eso se basa. Y bueno, Ujú. yo ya me he quedado sin preguntas, ya hemos llegado al final. No sé si falta algo que quieras comentar o que nos haya faltado. No, nada, no sé. Yo creo, Ya- yo ya creo que te ha digo, quedado.
bastante completo. Y bueno, te quería agradecer a ti personalmente por haberte pasado y haber estado aquí un tiempo. Y bueno, a mí personalmente, y te lo he dicho justo antes, que me hace relativamente mucha ilusión porque te consumo tu contenido habitualmente y a día de hoy uso Notion, pues en parte, gracias a lo que tú has transmitido en los vídeos de YouTube. Y esta entrevista se me ha hecho súper cercano porque era como hablar con alguien que ya había hablado antes, que ya había escuchado su voz. Así que nada, Vale. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti porque de verdad que he estado muy, 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 muy a gusto contigo. O sea que vamos, yo te voy a preguntar qué es lo que estás vendiendo tú, Dani. Ahora me toca hacerme a ti, me toca Yo, hacerte preguntas a mí. yo todavía tengo el síndrome del impostor y no tengo nada. Tengo la newsletter para ir recogiendo los correos, pero actualmente no vendo nada porque yo cuando comencé en YouTube empecé como con la idea de querer aprender. Quería aprender a editar vídeos, al tema de Photoshop y a hablar a cámara. Entonces fue como que quiero hacer un curso para saber hacer todo eso y creo que lo puedo hacer gratis creándome un canal de YouTube y ir Ujú. poco a poco mejorando. Y creo que en ese aspecto lo he conseguido y ahora sí es en el momento en el que estoy empezando ya a darle vueltas a qué puedo crear para poder usar esos correos y todo lo relacionado con YouTube. Mira, yo te voy a decir algo que creo que le puede servir a la gente y es que yo he visto tu canal y tienes 1000 y pico suscriptores a día de hoy y eso es la muestra de que se puede hacer, ¿vale? O sea, pasar de los 1000 normalmente suele ser una cifra ya que es complicada para canales que no son de entretenimiento, o sea, es decir, para canales que no son de videojuegos y de cosas que hay gente que ve 1000 suscriptores y dice, ostras, 1000 suscriptores es complicado, ya, pero es que yo dejé mi canal con 40.000. ¿Vale? Y lo podría haber dejado mucho antes. Lo que pasa es que yo estaba a gusto con mi trabajo. O sea, para que la gente entienda el tema de lo que se puede llegar a hacer. Entonces, vamos, yo creo que has escogido vamos, muy buen camino porque no hay mejor forma de aprender que haciendo. Eso está clarísimo. Y te animo a seguir. Y vamos, si en algún momento tienes dudas de qué crear o cómo crear, ya sabes que me puedes escribir sin problema. Perfecto. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, os dejaré todas las redes sociales de Rubén, tanto su canal de YouTube, su web, y os recomiendo que os suscribáis a su newsletter, porque en la mayoría de días en la mayoría de días vais a recibir en vuestro correo electrónico un correo escrito personalmente por él que os puede ser de gran utilidad. Así que nada, os la dejo abajo en la descripción para que os podáis suscribir y ver mucho más contenido sobre Notion. Así que nada. Bueno, y aparte de contaros cosas, os daré la turra y os venderé mis productos. O sea que... Obviamente, como ha dicho en la entrevista. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en la siguiente entrevista. Un saludo. Hasta luego.